El Día de la Mujer ha generado una importante actividad entre colectivos y asociaciones de nuestro municipio. Uno de estos actos ha sido la conferencia que ha promovido Izquierda Unida bajo el título Política de recortes, un retroceso para la igualdad, a cargo de Begoña San José del Fórum de Política Feminista de Madrid. Buenas tardes a todas y a todos. La conmemoración del Día Internacional de la Mujer es para nosotras, las mujeres de Izquierda Unida y feministas, una fecha reivindicativa, porque además esos fueron sus inicios. Ha habido unos años en que los avances legislativos ha hecho que la sociedad muchas veces perciba, y muchas de las mujeres percibamos, como un espejismo de igualdad, como si ya hubiéramos conseguido un montón de cosas, de reivindicaciones, y que la igualdad ya era posible. La igualdad en las leyes, por supuesto, que no significa la igualdad ante la vida o la igualdad real. Ahora, en la situación que estamos viviendo de crisis económica y financiera y las medidas puestas en marcha por el Gobierno, hace que esta situación se empeore. Por eso hemos querido en esta ocasión organizar una conferencia que la hemos llamado Política de recortes, un retroceso para la igualdad, propuesta desde el feminismo. Esta conferencia lo que pretende es hablar de la actualidad, que hablemos entre todas y todos de política, de economía, que las mujeres también hablemos de esto, de los poderes financieros, de la banca, de las privatizaciones, de la pérdida de derechos, etcétera. Si las mujeres no estamos informadas, no estamos preparadas y no estamos formadas y con criterio propio, no estamos en condiciones, de alguna manera, como para poder dar propuestas, para intervenir, y si no damos protestas y además no protestamos, lo único que puede pasar es que todos los retrocesos que están ocurriendo en el estado de bienestar pues se vuelvan atrás. Somos desiguales en la crisis y desiguales en los recortes. Conocer las protestas y las propuestas desde la izquierda y el feminismo es el objetivo que nos hemos marcado en este 8 de marzo y para ello nos acompaña Begoña San José, una mujer de una amplia trayectoria de lucha y de compromiso. Antes de pasar a la conferencia voy a dar traslado a una serie, a algunas ideas y reflexiones que hemos hecho desde el área de la mujer de Izquierda Unida. Las mujeres estamos luchando por una sociedad mejor que iguale en derechos y oportunidades a todas las personas. Las mujeres hemos sido y seguimos siendo las impulsoras y promotoras de grandes cambios que han contribuido al enriquecimiento de la democracia, de tal manera que hemos demostrado positivamente que sin nosotras esta no es posible. Democracia significa que hombres y mujeres disponemos de las mismas oportunidades y derechos. Por ello, nosotras reivindicamos nuestra incorporación activa y plena a todos aquellos ámbitos a los que aspiremos y que nunca, por el hecho de ser mujeres, nos estén vetados, porque consideramos que la paridad es consustancial con la democracia. Democracia significa que mujeres y hombres compartimos sin trabas ni vetos todos los tiempos y todos los espacios. Por eso, no dejamos de insistir en que ambos deben distribuirse equitativamente, de tal manera que las responsabilidades sean compartidas. Democracia significa pleno empleo, de calidad, bien retribuido, sin discriminaciones de ningún tipo. Por eso rechazamos la reforma laboral que comenzó el Partido Socialista y que el Partido Popular está desarrollando, imponiendo unas condiciones de esclavitud que perjudican gravemente y en mayor medida a las mujeres. Democracia significa que cada persona es dueña de su cuerpo y de sus decisiones ante la vida. Por eso nosotras luchamos para poder ser personas autónomas, libres y disponer de nuestra existencia. Por eso defenderemos decididamente que no se modifique de manera restrictiva la ley del aborto, ningún recorte en derecho sexual o reproductivo y que no estamos dispuestas a que la Iglesia Católica siga interfiriendo en la vida de las mujeres. Democracia significa que las diferencias entre las personas, la diversidad y las diferentes opciones no marcan ningún tipo de exclusión o discriminación. Democracia significa que el respeto y la libertad son valores irrenunciables. Por eso, para nosotras, la autonomía personal y económica, la capacidad de elección y el empleo son derechos que conforman el concepto mismo de igualdad de género. Democracia significa que el Estado atiende a través de los servicios públicos todas las necesidades de la ciudadanía. Por eso cuestionamos en su momento la ley de dependencia en la parte que nos relegaba con una paguita a las tareas del cuidado, pero que ahora con los recortes no nos va a quedar ni eso.
De este modo nos rebelamos ante todo tipo de involución social que conlleve que a las mujeres se nos arrebaten los derechos conquistados. Democracia significa acabar con costumbres o formas culturales que discriminen o excluyan. Por eso las mujeres feministas de Izquierda Unida luchamos por una sociedad en la que hombres y mujeres seamos iguales y donde la justicia y la equidad sean cimientos fundamentales en los que se base la política con mayúsculas. Y paso seguidamente a presentar a nuestra ponente con la conferencia, como ya he dicho, Políticas de recortes, un retroceso para la igualdad. Begoña San José nació en La Granja y es licenciada en Derecho por la UNED. Desde 1984 es secretaria interventora de Administración Local. Actualmente está trabajando en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, en Madrid. Desde 1987 milita en el Fórum de Política Feminista, asociación de ámbito estatal cuyos fines son especialmente la defensa de la igualdad, de los derechos económicos y de la participación política de las mujeres, tanto en instituciones de democracia representativa como en consejos y causas de democracia participativa. Es una mujer muy ligada a las bases, a las asociaciones de mujeres. Ha sido secretaria confederal de la Mujer de Comisiones Obreras de 1977 a 1981. Ha sido subdirectora de Empleo y Cooperación de la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid del 89 al 90. Ha sido concejala del Ayuntamiento de Madrid por Izquierda Unida del 91 al 95. Ha sido presidenta del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid del 2000 al 2003. Por lo que podemos decir que Begoña es una mujer comprometida que desde los diferentes ámbitos, desde el sindicalismo, la política y el asociacionismo, desde el feminismo, tiene un amplio conocimiento de la realidad. Coordinó en la Fundación Dolores Ibárruri los proyectos Equal sobre homologación e impulso de las agentes de igualdad de oportunidades para las mujeres. También del libro Más mujeres en los poderes locales, y es autora de Democracia e Igualdad de las Mujeres en el Empleo, publicado por el Instituto de la Mujer, y coautora de otro libro de ¿Qué desean las mujeres el poder?, coordinado por Almudena Hernando. Begoña estuvo en Montilla cuando yo estaba de concejala de la mujer y ella fue, de alguna manera, la que me orientó en todo lo que era la democracia participativa a través de los consejos de la mujer y nos animó mucho en la creación de ese consejo que existe desde ese momento. Aunque, desde luego, aquí en Montilla ya teníamos experiencia en esa participación, en ese darle la palabra o la voz a las mujeres, a partir de que estuviera también Lola López en la Concejalía de la Mujer. Begoña San José es activista del movimiento feminista, con una trayectoria, como habéis podido comprobar, intachable y en primera línea, luchadora por la igualdad y la dignidad de las mujeres. Su conferencia nos va a aportar otros valores, otra manera de entender la economía, los trabajos, los cuidados, los valores democráticos y la vida cotidiana. Os dejo con ella. Bueno, muchas gracias a Lola Relaño, muchas gracias a Izquierda Unida de Montilla y a todas vosotras y vosotros por compartir esta tarde. Yo no vengo con una receta mágica para salir de la crisis, ni tampoco tengo mucho triunfalismo de que el movimiento feminista realmente esté, digamos, logrando que las mujeres seamos una fuerza de primer nivel o de primera línea en la lucha contra los recortes y contra el cambio de modelo que nos quieren colar con la crisis, ¿no? Pero sí me parece que hay muchos elementos dialécticos, algunos que son más propios de las relaciones de género, es decir, de las relaciones entre hombres y mujeres, de lo que el patriarcado asigna que deben hacer los hombres y las mujeres, y otras no son específicamente de eso, pero están totalmente interrelacionadas, ¿no? Yo creo que he puesto 4 dialécticas, pero en realidad se pueden reducir a 3, ¿no? La primera, en esta crisis hay una pugna fortísima por el reparto de la riqueza entre el capital y el trabajo. Habréis visto la noticia que ha salido en esta semana. Por primera vez en 30 y tantos años, todas las rentas de trabajo en España tienen menor proporción de Producto Interior Bruto que todas las rentas de capital. Es decir, las inversiones que hace la gente que vive fundamentalmente de las rentas de capital. Teniendo en cuenta que de las rentas de trabajo vivimos pues, del orden de 20 millones de personas, mientras que de las otras rentas viven del orden de 1 millón y pico, quiere decir que el reparto, o sea que en esta crisis, el reparto de la escasez está siendo totalmente
negativo hacia los más pobres y hacia los que viven, principalmente que vivimos de nuestro trabajo. La otra dialéctica que hay es entre la economía real y la economía financiera. Luego me referiré un poco más a eso. Es una situación totalmente nueva en la historia, que la economía financiera, en vez de ser el apoyo para crear empresas, para crear riqueza, para crear bienes, es algo que es como un fin en sí mismo y que tiene una dimensión totalmente desproporcionada respecto a la economía real. Y en tercer lugar, es la relación entre el Estado y el mercado, es decir, que todo el neoliberalismo que ha ido engordando en los 15 últimos años sobre todo, pues siempre su lema era menos Estado y más mercado, ¿no? Era esta idea de que el Estado, que intenta redistribuir los recursos, que intenta garantizar la igualdad de derechos, que intenta a través de los impuestos que los más pobres tengan algunos mecanismos de compensación, pues es inútil para la economía, que era como un lastre y tal. Bueno, ahora veremos que precisamente esos mismos que querían menos Estado son los que ahora han exigido al Estado que nacionalice Bankia, que nacionalice las pérdidas. Es decir, estos quieren poco Estado cuando hay que repartir ganancias, pero en cambio cuando lo que tienen es que endosarle a alguien sus pérdidas, sí que quieren que esté ahí el Estado. Y ahí el movimiento, la principal aportación del movimiento feminista, que yo creo que es crucial para el devenir de la economía, es que no solamente el Estado y el mercado producen bienes y servicios. Luego veremos un poco cómo, a través del trabajo doméstico no pagado, que está hecho principalmente por mujeres, las familias son también muy importantes dentro de la economía, ¿no? Y dentro de las familias, los papeles de género, es decir, los papeles de hombres y mujeres, pues están y habían empezado a evolucionar. Yo creo que todas las conquistas históricas, como el derecho a la educación de las niñas y de las mujeres adultas también, el derecho al empleo, los anticonceptivos, es decir, todas las conquistas que hemos ido acumulando en el movimiento feminista a lo largo de cerca de un siglo, iban en una dirección que era la que se llama de un modelo de, en vez de hombre proveedor y mujer cuidadora, el hombre trabaja y aporta dinero, la mujer solamente cuida de los niños y de la casa. Era un modelo que ya a la mitad es un modelo de pareja de dos proveedores que se llaman, es decir, que tanto el hombre como la mujer aportan un salario a la casa y que tienen que compartir de alguna manera también las tareas de cuidado, ¿no? La primera dialéctica entre el capital y el trabajo, desde la década de los 80 ha habido una tendencia descendente a la participación de las rentas de capital en el Producto Interior Bruto. Esto no es solamente un problema de España, ahora veremos unas cuantas cifras, sino que es un problema en general de todos los países capitalistas, ¿no? Pero esa tendencia se acentúa por el paro, porque el empleo es una forma de repartir la riqueza, ¿no? Y el tener a 6 millones de personas en paro supone que esas personas ganan mucho menos que si estuvieran trabajando y, por tanto, son parte de los asalariados y de la bolsa, digamos, de la renta de trabajo que ha bajado. Además, cada vez la actividad económica es más intensiva de capital, en gran medida por las nuevas tecnologías. Por eso se reitera que es necesario que fluya el crédito, o sea, que cualquier persona que quiera no solamente crear una empresa, sino mantenerla, defenderse un poquito de los impagos, etcétera, necesita cada vez más concurrencia de créditos y más concurrencia de capital, ¿no? Y además, la forma de trabajo que cada vez es más predominante es la asalariada. Esto es una contradicción con, por ejemplo, las medidas que ha sacado el Gobierno hace una semana, ¿no? Que todo lo que se le ocurre para reactivar el empleo son medidas de autoempleo, es decir, que la gente, todo el mundo trabaje como autónomo. Bueno, pues la tendencia mundial es que cada vez hay menos hueco en la economía para el trabajo autónomo y cada vez hay más proporción de gente que trabaja asalariada. En este cuadro, si veis, a ver si yo soy capaz de hacer aquí una flecha, sí. España es este último bloque. Y la barra azul es la proporción que representan las rentas de trabajo en el Producto Interior Bruto de los países y la parte roja de la barra es eso mismo dentro del sector público, no del mercado, de las empresas privadas. Entonces, si veis, son datos de 1980, de 1995 y 2010. Bueno, no hay ni un solo país donde no sea la tercera barra de la derecha, no sea más baja
que las dos anteriores. Es decir, hay una tendencia mundial a que en la pugna entre el capital y el trabajo, cada vez el trabajo pierde más retribución, cada vez por el mismo esfuerzo se cobra proporcionalmente menos. Decía que la otra dialéctica es economía real, economía financiera. Hay un libro que yo no sé si conocéis, bueno, hay bastantes cosas porque afortunadamente si algo ha generado la crisis es muchísima materia gris, es decir, hay muchísima gente que está pensando, pero que yo creo que es muy útil que haya esa materia gris. A mí particularmente me gustó mucho un libro que se llama Desiguales, mujeres y hombres en la crisis financiera, que es de Lina Gálvez y Juan Torres. Bueno, pues por ejemplo, un dato que da ese libro es que mientras el Producto Interior Bruto, la economía real, se ha multiplicado por 2 de 1990 a 2005, sin embargo, los mercados de divisas se han multiplicado por 3, los de derivados financieros, que es ese invento que es el crédito sobre el crédito y sobre el crédito, es decir, una cosa totalmente ya que no tiene prácticamente ningún sustento real, por 4, y la deuda pública por 5. Es decir, que hay una masa de economía financiera enorme, hay cantidades inmensas de dinero que se mueven todos los días, que no tienen ninguna finalidad de apoyar la economía real, no tienen detrás ni viviendas, ni coches, ni ropa, ni ningún tipo de bien material o inmaterial, como pueda ser, por ejemplo, pues las ideas, la tecnología, etcétera. No, es la economía financiera por sí y para sí. La gente gana mucho moviendo el dinero, como un trilero que está hoy lo pongo aquí, y además es que precisamente la rapidez con la que se mueve el dinero es parte de la manera de multiplicarlo, y es por lo que, por ejemplo, ataca tanto ese tipo de transacciones y yo creo que vamos a tener una pequeña conquista, ¿no? Que es que se va a poner a nivel de Europa una tasa sobre las transacciones muy rápidas, porque son totalmente especulativas de capital, ¿no? Entonces son cantidades enormes de riqueza que no están al servicio de nada ni de nadie, están al servicio de sí mismas, de engordarse a sí mismas y de moverse constantemente para que donde tienes a las 9 de la mañana tienes 1.000, pues que a las 9 de la noche a ver si puedes tener 1.500 o puedes, es decir, estar constantemente especulando. Esto sería un poco el esquema de lo que dentro de la economía escenifica el movimiento feminista. Si veis, imaginaos que eso es un barco, más o menos. La parte azul del barco es la economía de las empresas, es decir, la parte del Producto Interior Bruto que se produce en el mercado, en las empresas privadas, que viene a ser las 3/4 partes de nuestro Producto Interior Bruto. Nuestro Estado sería la parte amarilla, que también produce muchísimos bienes y servicios, o sea, no hay más que ver la educación, la sanidad, las pensiones, es decir, el Estado sí produce bienes reales y tiene en cambio una proporción, en el caso de nuestro Estado, bastante minoritaria, porque es bastante difícil que el Estado solamente con 1/4 parte de la economía pueda realmente jugar un papel redistribuidor en general, y por eso no nunca hemos llegado a tener un estado de bienestar potente, como dice, por ejemplo, Vicente Navarro, ¿no? que trabaja mucho sobre este tema. Con menos de 1/3 del Producto Interior Bruto es muy difícil hacer bienestar y es muy difícil hacer redistribución de la riqueza, y España siempre ha tenido un poco ese estado de bienestar raquítico, ¿no? Y lo que se ve por debajo de la línea de población es el trabajo doméstico no pagado, que no entra en el Producto Interior Bruto, es decir, que no se considera que produce bienes y servicios, pero en cambio que el feminismo desde los años 60 siempre ha estado reivindicando, a veces con apoyo de algunos economistas muy potentes, digamos, incluso en la academia, ¿no? Como Galbraith, que fue Premio Nobel de Economía, y otros, ¿no? Y es decir, que todo el trabajo de cuidado, por ejemplo, de la infancia, de cuidado de las personas mayores, de cuidado de nosotros mismos, que no somos ni la infancia ni las personas mayores dependientes, pero que también tenemos que dedicar un tiempo, ¿no? a la reproducción de nuestra propia salud, de nuestra vida, de nuestra energía, para seguir estando en la vida pública, en la vida colectiva, ¿no? Entonces, si todo eso
le asignara un valor, no digo el mismo valor que al trabajo que al trabajo que se hace en las empresas y en el Estado, sino si se le asignara la mitad, es decir, a razón de 6 euros la hora, cuando se midió esto, que fue en el año 2008, que el salario medio era de 12 euros la hora, bueno, pues pagando el trabajo de cuidado de la infancia, el cuidado de las personas dependientes a la mitad, el Producto Interior Bruto aumentaría un 27%, viene a ser prácticamente el valor del trabajo doméstico que oficialmente le da el Instituto Nacional de Estadística. Es equivalente al trabajo, a la producción de bienes y servicios en el Estado. Y ya digo que eso pese a asignarle un valor por hora, es decir, que pensar que la hora de trabajo de las mujeres vale mucho menos que la hora de trabajo en el conjunto del mercado, ¿no? Fijaros, en un momento en que la recesión, que es la reducción sucesiva del Producto Interior Bruto, que estamos diciendo que para mantener empleo bastaría con un 3% de crecimiento del Producto Interior Bruto, si toda esa fuerza de trabajo de las mujeres que no se paga emergiera a la parte de arriba del barco, a la parte productiva, reconocida, repartida, con derecho a vacaciones, con derecho a ponerte enferma, con derecho a repartirlo de vez en cuando, ¿no? Pues todo eso aumentaría el 27% del Producto Interior Bruto. La iniciativa más importante que ha habido en España para sacar de la bodega de este barco, de la parte subterránea, de la parte escondida de nuestra economía, trabajo no pagado a las mujeres, ha sido la Ley de Dependencia. La Ley de Dependencia tenía como objetivo hacer emerger solo un 3% del Producto Interior Bruto ese oculto, del Producto Interior Bruto cautivo y no remunerado, ¿no? Y aún así luego veremos cómo está fracasando totalmente, porque es una voladura sistemática de la ley la que se va tomando, sobre todo con los decretos a partir del de diciembre de 2011. Cada vez hay menos interés en que la ley de dependencia sea realmente una ley de cobertura universal, que sea una ley de servicios profesionales, que las trabajadoras que trabajen ahí tengan condiciones de trabajo normalizadas, etcétera. La otra parte, aquí se ha montado esto un poco, la otra parte que es muy característica de nuestro caso, del caso de España, es que esa burbuja financiera, lo que decía antes, esa economía infladísima de la economía financiera, que es solamente dinero que se mueve constantemente de una manera especulativa, en España encontró un aliado grandísimo que ha sido la burbuja inmobiliaria. España ha estado construyendo en los 15 años anteriores a la crisis más viviendas que Alemania y Francia juntas, cosa que es aberrante porque tienen muchísima más población que nosotros y tienen más poder adquisitivo. Pero en cambio parecía que habíamos dado con una especie de gallina de los huevos de oro, que era calificar cada vez más suelo rústico como urbano, era cada vez construir más, la gente si tenía una vivienda de 60 metros que aspirara a tener una vivienda de 100, incluso la doble residencia, la segunda residencia, etcétera. Entonces esa forma, digamos, de economía ha tenido, yo creo que muchísimo peso, no solamente en la banca, que es ahora mismo en quien tenemos puesto el foco de la mayor responsabilidad de la crisis, ¿no?, sino también el Estado. Y cuando digo el Estado, no digo solamente el Estado central, el autonómico y el municipal. Yo que trabajo, como decía Lola, en ayuntamientos, pues los ayuntamientos también entramos en esa dinámica de calificar suelo. ¿Por qué? Porque era un dinero que entraba del impuesto de construcciones, del impuesto de plusvalía, en fin, que de las cesiones de suelo que se tenían que hacer a los ayuntamientos y que los ayuntamientos luego vendían, etcétera. Entonces, eso, la exención de impuestos para la adquisición de vivienda, que también ponía el Estado, y eso ha ido creciendo, parecía que no iba a tener fin, pero ha hecho, por ejemplo, que tengamos ahora mismo el parque de vivienda en propiedad mayor y, sin embargo, la menor proporción de vivienda en alquiler. Es decir, cuando hay muchísima gente que no tiene un trabajo estable, es absurdo que tenga una hipoteca estable. Es decir, a la vez que crecía el periodo y la proporción de gente comprometida en comprar una vivienda, cada vez el trabajo se precarizaba. Yo me acuerdo que yo estaba, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid cuando por primera vez vi una cosa que antes no pasaba. Antes, para dar a alguien una vivienda social tenía que acreditar que tenía solvencia para irla pagando, ¿no? Y ya en los años 90 se empezó a decir que los jóvenes no tenían ninguna solvencias y todos estaban con contratos temporales. Entonces ya eran los padres los que han entrado y, claro, de aquellos polvos tenemos estos lodos. O sea, todas estas señoras
viudas con una pensión no contributiva que han avalado con su vivienda la compra de vivienda de sus hijos, ahora se encuentran que sus hijos no tienen vivienda, están desahuciados ellos y está desahuciada la viejecita que tenía una casa comprada desde el año catapún chimpún y que lo único que había hecho era avalar porque sus hijos realmente es que no tenían un empleo estable, es decir, era aberrante. Hipotecas cada vez más largas, empleos cada vez más cortos, cuando son los empleos los que pagan las hipotecas, ¿no? Eso también ha tenido una visión de género, porque yo creo que también se ha afianzado bastante que para comprar sobre todo un adosado, que era un poco el modelo, había que tener 2 salarios. Era muy difícil comprar una vivienda solamente con un salario, con ese modelo antiguo que decimos del hombre proveedor, la mujer solamente cuidando niños en casa, ¿no? Entonces se decía muchas veces eso, tu salario es para vivir, mi salario para pagar la hipoteca. Es decir, que también ha habido ahí una cierta asunción de que también nuestra forma de convivencia era, pues eso, como dice Manuela Carmena, el matrimonio como proyecto de hipoteca en común. No era un proyecto de vida en común, sino de hipoteca en común. Claro, cuando el matrimonio se rompe y hay un divorcio, pues la hipoteca sigue y sigue y sigue. Y entonces es una fuente tremenda de conflictos. O sea, que muchísimos de los conflictos tremendos que hay con hijos por medio no es tanto por la custodia compartida de los hijos o por cómo convivir con los hijos, sino por ver quién se queda con la casa de la que se está pagando la hipoteca. Y al Tribunal Supremo no se le ha ocurrido mejor idea que decir que pase lo que pase la hipoteca, hay que pagarla a medias. Sin mirar si los dos tienen la misma capacidad adquisitiva, sin pensar que las mujeres en general cobramos un 17% menos que los hombres, sin mirar nada. Eso van así como desde el despacho, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también ha tenido un enorme impacto ambiental. O sea, ahora mismo tenemos más de 2 millones de viviendas vacías que no sabemos qué hacer con ellas. Hay mucha gente que dice que lo mejor que se podía hacer ahora es derribarlas. Bueno, pues es que también derribarlas cuesta dinero. También el material de derribo de todo eso hay que meterlo en alguna parte. En fin, es un problemón. Es decir, la economía la burbuja de inmobiliaria en España es una cosa que no sabe nadie a quién endosársela. El Bankia y los bancos que tenían mayor carga de activos por préstamos de compra de viviendas o de compra de terrenos para hacer viviendas y tal, pues han creado eso del banco malo, que ahora ahí es donde están colocando casi todo. El gobierno dice que hay que depreciar estos activos, los bancos se resisten, porque claro, si ellos dicen que esto que valía 100, ahora tienen que decir que en vez de 100 vale 40, pues tienen que dar pérdidas y sus accionistas tienen que perder el valor de las acciones y se resisten como gatos mazo arriba y lo que intentan es que sea el Estado. Entonces no es casualidad que justamente la deuda, o sea, empezamos la crisis con muy poca deuda pública y mucha deuda privada, sobre todo deuda de promotores, pero también deuda de familias que habían comprado vivienda, y ahora, al cabo de 3 años de la crisis, toda esa deuda, como arte de magia, es deuda pública. Y ahora, este año 2013, en los presupuestos generales del Estado hay 40.000 millones de euros para pagar intereses de la deuda. Y no es casualidad que hayan metido en la reforma de la Constitución, es decir, aquella reforma que nos metió Zapatero en septiembre, 2 meses antes de marcharse, que dice que todas las administraciones públicas españolas, municipales, autonómicas, estatales, primero tienen que pagar la deuda y después todo lo demás, después dar educación, dar sanidad, dar los servicios que sea. Lo primero de todo, pagar a los bancos. Esto lo tenemos ahora escrito en la Constitución española sin que lo hayamos votado, sin referéndum, sin que casi nadie se haya enterado. Y que el único partido, bueno, no sé si el único, pero desde luego yo sí recuerdo el escándalo que montó Llamazares para demostrar que o sea, nos tiramos décadas diciendo de cómo se tiene que modificar la Constitución y luego cuando quiere meternos el Banco Central Europeo nos quiere colar eso, nos lo cuela en el verano, en 3 días, sin que nadie se entere, en fin, desastroso, ¿no? Bueno, ¿qué dice la economía feminista? Decía antes que lo primero que dice la economía feminista es eso, es que se reconozca que el trabajo doméstico no pagado también es economía y que también produce bienes y servicios. Porque si hiciéramos una huelga de repente de cuidado de los bebés, por ejemplo, a nada que la huelga durara 2 días, habría centenares de miles de muertos. Es decir, los niños, por ejemplo, de menos de 1 año de edad, no pueden estar ni siquiera 2 días sin ser cuidados.
Y lo mismo pasa con las personas mayores dependientes que tienen un grado de dependencia severa. Es decir, es imprescindible para la reproducción de la especie humana cuando hablamos de los niños, pero también para la humanización de la especie humana, el cuidado de los mayores. Porque claro, los mayores no son los que nos van a sacar ahora, al futuro, de trabajar, etcétera. Pero es que justamente la humanización se ha hecho porque las personas mayores, las personas que ya no están en la plenitud, digamos, física de la vida, son las que mantienen la cultura, las que nos mantienen también el pasar de unas generaciones a otras, los conocimientos, son también las que nos hacen, digamos, la reciprocidad, ¿no? De que si nos han cuidado nuestros padres y madres a nosotros cuando éramos pequeños o jóvenes, pues ahora nos toca, es decir, hasta en Atapuerca, hasta no sé si habéis visto el museo ese de la evolución humana que hay en Burgos, es interesantísimo porque es que incluso en el Paleolítico, que los humanos eran casi como animales, pues ya entonces cuidaban de los dependientes. Hay un cráneo de una niña que tiene esto de que no se te cierra bien los huesos de aquí y que eso produce una minusvalía y que es un cráneo de una niña de unos 13 años. Entonces es imposible que esa niña alcanzara la edad de 13 años sin ayuda del clan, sin ayuda de la comunidad en la que estaba viviendo, ¿no? O sea que el cuidado de los débiles es parte de nuestra humanización. Y ese ministro japonés que ha dicho que los viejos a veces se van muriendo rápido y tal y cual, es aparte, vamos, de que, oye, ahí los japoneses sabrán cómo la han votado, pero desde luego es que es un inculto, porque no entiende que además de trabajar en la vida se hacen otras cosas, y parte de las cosas que se hacen en la vida y que nos enriquece a todos es la solidaridad entre generaciones. Bueno, además de esa visión, eso sería, digamos, pues eso, pero ¿qué hacemos? Una vez que lo hemos visto, ¿por qué queremos destacar que ese trabajo es importante? Pues no para que nos digan, uy, Lola, qué estupenda eres, hay que ver cómo cuidáis a tu madre, no sé qué, no sé cuánto. No, lo decimos para repartirlo. Queremos que se reconozca que eso no cae del cielo, que ese trabajo hay que hacerlo, que ese trabajo cuesta enfermedades, cuesta muchísimos esfuerzos, sino que también es importante, pues eso, para compartirlo en el conjunto de la sociedad, porque además es muy intensivo en la generación de empleo. Por eso la ley de dependencia pensaba que podía crear del orden de 500 000 de puestos de trabajo, es decir, con un aumento del 3% del Producto Interior Bruto vía impuestos, porque la gente manifestaba cuando se estaba haciendo la ley que estaba dispuesta a pagar más impuestos si era para eso, ¿no? Con eso se podían crear 300.000 puestos de trabajo, ¿no? Entonces es el reparto del empleo y también el reparto de los cuidados. Bueno, esto es que yo creo que no me ha copiado. ¿Qué está pasando con el empleo en esta crisis? Con el empleo de las mujeres está pasando una cosa que no había pasado. Yo he vivido la crisis de los 70, ¿os acordáis? Que coincidió prácticamente con la muerte de Franco, aquella crisis del petróleo, había una inflación del 20 y tantos %, se perdieron muchísimos puestos de trabajo, sobre todo de mujeres, que acabábamos de entrar y fuimos las primeras en salir, ¿no? Y la tasa de paro de las mujeres fue más del doble que la de los hombres. La crisis de los 90, que terminó en el 95 más o menos, también tuvo una tasa de paro de mujeres más alta que la que hay ahora, ¿eh? Lo que pasa es que la tasa de paro de los hombres era muchísimo más baja. Es decir, en vez de como ahora, un 25%, pues había como un 13%. ¿Por qué? Pues precisamente por lo que comentábamos antes. Ha sido la construcción lo que se ha hundido. La construcción era un sector muy masculinizado, el 90 y tantos % de la gente que trabajaba ahí eran hombres, y ese fue el primer contingente, o sea, los 2 primeros millones de parados que aumentaron deprisísima entre el 2008 y 2009 eran prácticamente todo hombres. Detrás ha venido la industria, que también, no tanto como la construcción, pero también es mayoritariamente masculina, y ahora es cuando empieza ya la crisis a tocar los servicios. La encuesta de población activa del último trimestre del año pasado, que es la última que de momento ha salido, dice dos cosas que son muy reveladoras y que indican un cambio, ¿no? Es que hay más destrucción proporcional en el sector público que en el privado. O sea, esto no había pasado nunca. Es decir, que se estén destruyendo puestos de trabajo en la educación, en los servicios sociales, en las residencias de mayores, etcétera, es algo ya muy masivo. Y por otra parte que, claro, cuando ya la crisis está tocando los servicios, se está feminizando. Es decir, el aumento de paro femenino en el último trimestre del año pasado es superior al masculino,
hay una diferencia todavía, o sea, hay un 26% para mujeres, un 25% para los hombres. Y en el caso de Andalucía, siento, porque es que yo creía que había metido una gráfica, pero no ha salido, ¿no? En el caso de Andalucía es muy interesante. Andalucía tiene, como todos sabemos, mayor tasa de paro general, tanto para hombres como para mujeres, que el conjunto de España, ¿no? Pero en cambio la tasa de actividad de las mujeres, es decir, el número de la proporción de mujeres en edad de trabajar que están incorporadas o bien al empleo, a la búsqueda de empleo en Andalucía, es más baja que en España. Esto hace que Andalucía sea ahora mismo como aparte porque es la comunidad más grande, con 9 millones de habitantes, y que es una de las pocas que todavía está gobernada desde la izquierda, pero hace que sea un sitio que todo el mundo mira con mucha atención. ¿Qué papel van a jugar las mujeres en Andalucía? Porque hasta ahora no ha parado de crecer la incorporación de las mujeres a la búsqueda de empleo, aun sabiendo que tienen pocas probabilidades de encontrarlo y tal, y es bastante importante que esa búsqueda no termine. Yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que estar diciendo siempre a las mujeres, que no se desanimen, que no hay otra vía para la autonomía personal que la búsqueda de la autonomía económica. Y que no piensen, yo me acuerdo cuando la crisis esa que mencionaba yo antes de los 70, que se hacían regulaciones de empleo todo para mujeres. A lo mejor una fábrica que tenía un 30% de mujeres hacía regulación de empleo, y qué casualidad que el 80% de los, en vez de ser proporcional, pues casi todos los que metían en los despidos eran mujeres, y decían, no, es que las mujeres le quitan a un padre de familia. Bueno, no podemos volver a eso. La mujer es tan madre de familia como el hombre es padre de familia. La aportación de las mujeres a la familia es tan importante como la de los hombres, y no hay que dar ninguna marcha atrás en la búsqueda de empleo, en que las mujeres pongamos en uso la educación, el cambio de mentalidad, todo lo que hemos tenido para seguir siendo activas en la economía, ¿no? Pero hay algunas cosas, lo mismo que decía yo antes, que hay un factor positivo, que es que las mujeres en general no nos estamos retirando y que sigue aumentando la búsqueda de empleo por parte de las mujeres. Esto tiene, no sé si luego en el coloquio lo podremos comentar, porque hay alguna gente que piensa que no es tan netamente positivo, o sea, que esto en el momento en que pase la crisis, esas mujeres piensan que van a volver para atrás, igual que después de las guerras, las mujeres que se habían incorporado a la industria y tal, pues dieron marcha atrás. Yo no lo veo tan claro, quizá porque, bueno, quiero verlo también con los ojos de como dice eso, con el optimismo de la voluntad, ¿no? Pero hay datos, por ejemplo, del precio que se está haciendo por eso, la bajada de la natalidad. Por segundo año consecutivo teníamos una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, con Singapur y pocos países más, ¿no? Y sin embargo ahora volvemos otra vez a tener una baja de la natalidad. Los hijos que no se tengan en estos años, muchos de ellos ya no se van a tener, porque además ya veníamos lloviendo sobre mojado de que las mujeres estaban tomando la decisión de tener hijos ya muy tardíamente, es decir, no a los 20 y tantos, sino a los 30 y tantos. La edad media de tener el primer hijo en España es cerca de los 35 años, ¿no? Y por otra parte, es que es tremendo para el conjunto, no solamente para esas madres que tienen que renunciar a un derecho porque piensan que tienen más expectativas de que las contraten si dejan de tener hijos, sino que es que para el conjunto de nuestra sociedad es totalmente negativo que la pirámide de población no tenga un cierto equilibrio, ¿no? Por otra parte, el recorte de los servicios sociales, de los servicios educativos, de los servicios sanitarios, tiene un impacto que todavía no se está midiendo, que se empieza, por ejemplo, conocéis una asociación que se llama de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, es de las pocas, tiene una página web muy buena, que yo creo que se llama así precisamente, ¿no?, de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, y tienen el símbolo como una especie de abeja o de avispa. Pues por ejemplo, están empezando a sacar datos sobre la ley de dependencia. En el mes pasado, en el mes de febrero, se han perdido la cobertura de 5.000 personas dependientes. La ley de dependencia no ha llegado nunca a ser una ley de cobertura universal. El 1,5 millones de personas que tenían que tener ahora mismo ayuda a domicilio, centro de día, residencia, alguna de las prestaciones de la ley de dependencia, no ha llegado nunca ni a la mitad. O sea, lo más que hemos tenido han sido 700 y pico mil. Pero lo gravísimo es que Rajoy suspendió la atención a los dependientes moderados, que era la puerta de entrada al sistema que tenía que haber empezado en enero de 2012. La dependencia moderada ya no tiene derecho a prestación. Y a los que tienen grave o severa, esperan a que se muera
Es decir, la forma de eliminar la protección por dependencia es esperar que los que ya han entrado se mueran. Persona que se muere dentro del sistema de dependencia, persona que no es reemplazada por otra que está necesitando ese mismo servicio, porque la vida es como una rueda, ¿no?, en la que alguien entra en esa nueva situación, ¿no? Y sin embargo, pues no la hay. Y eso ha supuesto la destrucción de 1.200 empleos en auxiliares de ayuda a domicilio, en auxiliares de residencias de tercera edad, en centros de día. Es decir, que es triplemente negativo para las mujeres. En primer lugar, para las mujeres como cuidadoras. Yo no sé si, seguro que sí, muchas y muchos de los que estáis aquí tenéis madres, padres, personas muy cercanas de vuestra familia. O sea, tener a una persona en situación de dependencia es algo difícilmente compaginable con mantener tu puesto de trabajo. Porque por eso es triplemente importante el estado de bienestar para las mujeres, es decir, porque nos alivia esa carga de cuidado de personas. Sí, está fatal. Sí, pero bueno, os dais un poquito. Entonces, bueno, el neoliberalismo quiere, digamos, ganar estas dialécticas que decía al principio, ¿no? Quiere ganar en el reparto de las rentas entre el Estado, perdón, entre las rentas de trabajo y las de capital. Quiere controlar al Estado y decidir cuándo el Estado socializa, o sea, cuando privatiza la sanidad, y ahora lo que hago es que, en cambio, estatalizo los bancos, y es decir, quiere ganar esa batalla de socializar las pérdidas y, sin embargo, privatizar los beneficios. Y es muy importante, yo creo, el movimiento que se llama Auditoría Ciudadana de la Deuda, que a lo que se orienta es un movimiento que hay en todo el mundo, y a lo que se orienta es a demostrar que la deuda es ilegítima. Cuando nos dice el Estado que es que realmente el dinero que debe es equivalente a todo lo que se produce en un año en el país, es que es falso. Primero, porque mucha de esa deuda nos la han metido sí así, la han metido sin que el Estado la haya pedido. Han sido los bancos los que han presionado al Estado para meterse dentro de su paraguas. En segundo lugar, porque los intereses que están cobrando el Banco Central Europeo está prestando a un 1%, y los bancos, por ejemplo, los planes de ajuste que se están haciendo en los ayuntamientos están al 5%. Es decir, ahí hay un interés fraudulento. La sentencia esta que ayer salió con relación a lo de a las hipotecas, ¿no? Es que ¿cómo te pueden cobrar 28% de interés? Sí, o sea, cuando los mercados centrales están sacando los préstamos al 1%, ¿no? Pues porque hay realmente un fraude, ¿no?, en cómo nos colocan como pública y como de un volumen, una deuda que ni es pública, que en gran medida es privada, y que además no tenemos por qué reconocer ni pagar de esa manera. Lo que hizo Brasil, por ejemplo, cuando ganó Lula por primera vez, ¿no?, que dijo, muy bien, que dicen que debemos tanto, pues muy bien, nosotros primero vamos a hacer lo nuestro y luego ya iremos viendo con los bancos. Y claro, al final lo que negoció con los bancos es pagarles muchísimo menos de lo que ellos decían que tenían que pagar, y dijeron, esto es lo que hay, vosotros veréis, y mira, han aguantado. Bueno, nos movemos contra la crisis. Bueno, no es comparable la marea violeta que llamamos, ¿no?, lo que nos movemos las feministas, yo creo que no es comparable, por lo menos, no sé, donde yo vivo, que es Madrid, a la marea verde, que es la de Madrid, la enseñanza, a la marea blanca de la gente de la sanidad pública. Es decir, yo creo que sí que queremos ser una confluencia con todas esas otras mareas, contra toda la gente que está contra los recortes, ¿no? Y como el movimiento feminista es un movimiento de muchas organizaciones pequeñas, lo que sí que yo creo que es muy positivo es que desde hace un año, desde febrero del año pasado, pensamos que tenemos que salir juntas a la calle. Porque vivimos una época en que la política se hace en la calle, ya no se hace en los despachos. Es decir, quien no sea visible en la calle, quien no diga lo que tiene que decir ahí, al ras del suelo de la gente normal y corriente, no va a ser parte de la solución de la crisis. Aún así lo tenemos difícil. Es decir, que podemos salir 1 millón de personas a la calle y luego a la hora de votar eso no se traduce en nada, o el gobierno no nos hace caso en nada, o lo que sea. Pero desde luego yo lo que creo que es clarísimo que vivimos un tiempo en que la política, y el 15M en ese aspecto a mí me parece que ha dado una lección, la política se tiene que hacer en la calle, y quien no esté en la calle no está en la política, sobre todo los que queremos hacer otra política.
parte del Gobierno lo que está haciendo es que las políticas de igualdad están prácticamente desaparecidas. Habéis visto el 8, bueno, yo no sé aquí en Andalucía, pero el 8 de marzo, la noticia importante el 8 de marzo de este año ha sido la moción de censura del Partido Socialista en Ponferrada. Es tremendo, no habíamos, o sea, es que estábamos cientos de miles de mujeres en la calle y nada de lo que reivindicamos. Yo fui también a una manifestación que hubo el día 10, dos días después del 8 de marzo, que era una convocatoria europea de los sindicatos y tal, y oye, en los medios de comunicación salieron las manifestaciones. En todo lo que los medios de comunicación reflejaron del 8 de marzo eran como anécdotas. Una periodista que su compañero de la mesa de la televisión le da una palmadita, felicidades Lola, que es tu día y tal y cual. O sea, quitar todo el carácter reivindicativo, todo el carácter revolucionario al feminismo, ¿no? De convertirlo en una cosa inocua, en una cosa de lujo que solamente está para los momentos en que hay crecimiento, pero no en los momentos en que hay crisis. Por ejemplo, eso se expresa en los informes de impacto de género. El Fórum hemos luchado muchísimo porque se hicieran informes de impacto de género de las leyes generales, como por ejemplo la ley de presupuestos. Bueno, pues es que ahora ya pensamos que ya esos informes que hace el Gobierno, pongan lo que pongan los presupuestos. O sea, te recortan a lo mejor un 24% el presupuesto del Instituto de la Mujer y dicen que eso es buenísimo para las mujeres. El informe de impacto dice que qué bien, que hay una cuarta parte menos de presupuesto. O sea, que da lo mismo que crezca, que suba, que baje y tal y cual, todo parece que es bueno. Y eso es mentira, es mentira. O sea, un termómetro que cuando tienes fiebre y cuando no la tienes marca lo mismo, pues es que tíralo a la basura, que ese indicador, ese termómetro no te vale para nada. Hay que ir hacia informes independientes. Esas políticas públicas de igualdad en las que confiábamos que las instituciones y tal iban a ser capaces de decir críticamente, de ser autocríticas respecto a lo que hacen y tal y cual, se ve que no. Por eso ahora que España está preparando para Naciones Unidas el informe cuatrienal sobre igualdad, estamos trabajando en un informe sombra, en un informe independiente de organizaciones de mujeres. Nada, el Gobierno que diga lo que quiera, que dirá siempre que todo va bien y que España está estupenda. Ha dicho un tío del Ministerio de Exteriores, uno que se llama Gonzalo Robles, que es el que ha echado a ONU Mujeres de España, dice que ¿para qué queremos ONU Mujeres si somos un modelo mundial? O sea, aquí no hay paro, aquí no hay discriminación salarial, aquí no hay niños que vayan con tartera al colegio, aquí no tenemos problemas. ¿Para qué queremos políticas de igualdad? Y todo va estupendo. Ah, bueno, y perdón, porque quiero retroceder un poco, a ver, precisamente porque sé que estáis muchos municipalistas, otra carga de profundidad contra las políticas de igualdad es la reforma de la ley de régimen local. Habréis visto que quieren quitar el artículo, bueno, quieren quitar prácticamente muchísimos servicios municipales de educación infantil, de sanidad, de muchas cosas, pero una de las cosas que se cargan son las políticas municipales de igualdad. Quitan el artículo 28, que era el que permitía a los ayuntamientos el promover la igualdad, y lo meten dentro de eso del artículo 135 de la Constitución, que es decir, al ayuntamiento que le sobre dinero que se dedique a hacer igualdad, pero el que no le sobre, y no le sobra a ninguno, porque además dicen que se tiene que autofinanciar, ¿y cómo se va a autofinanciar un plan municipal de igualdad? O sea, que van a pagar las vecinas del pueblo porque su ayuntamiento se preocupe para reducir las desigualdades. Es impensable, ¿no? Va a ser terrible, porque el que no se haga política municipal desde abajo, es decir, desde la administración más cercana, que es la municipal, eso va a ser, vamos, como realmente no logremos revertirlo, va a ser tremendo, ¿no? Porque se va a convertir la política de igualdad en una cosa de 4 empresas, consultorías de esas que tienen y tal, que hacen 4 cositas ahí prefabricadas en un despacho y que luego, pues eso sí, las políticas de turno de vez en cuando se hacen una foto con ellos y no tiene ninguna incidencia en el cambio social, ¿no? Bueno, para ir terminando, yo creo que es muy importante que veamos más que nunca, yo creo, el feminismo. Yo pienso que el feminismo siempre ha sido un movimiento político, pero que ahora reforcemos, digamos, ese carácter del feminismo. El feminismo como protesta y como propuesta. Como protesta porque los recortes tenemos que ir haciendo visible cómo nos afectan. Eso que decía antes de lo que ha hecho la asociación de los de la dependencia y tal, lo tenemos que ir haciendo en la educación, en el recorte de plan concertado de servicios sociales, en el número por ejemplo, el aumento de niños por aula. Es una cosa que tiene una repercusión no solamente en la calidad de la enseñanza, digamos en general, en las matemáticas, en la lengua, en la coeducación, en la educación para la igualdad.
Si los profesores y las profesoras están desbordados, ¿cómo van a estar pensando si estos niños tienen comportamientos que están incubando la violencia de género a lo mejor desde la adolescencia? No tienen tiempo para nada. Van, corre que te corre, y encima pues eso, que el ministro Wert y tal, lo que está, digamos, poniendo siempre como horizonte no es una educación en valores, sino es una especie, lo que dicen la educación para la excelencia, es decir, estar compitiendo siempre la gente, y claro, esa no es la educación para la igualdad. Hay un recorte general de las subvenciones y mucha parte del tejido organizado de las organizaciones de mujeres está desapareciendo fruto de los recortes en subvenciones. Yo creo que tenemos que lo que de verdad vale no es lo subvencionado, es... Yo defiendo las subvenciones, porque creo que nosotras también hacemos democracia y la democracia siempre cuesta dinero, ¿no? Pero tenemos que ser capaces de subsistir con mucho menos dinero y, sin embargo, con mucho más trabajo voluntario, con mucha más imaginación, con mucha más presencia fuera. Más calle, como decía antes, y calle como marea violeta, vestidas de violeta, que aunque vayamos a una manifestación general, que haya siempre un cortejo, una visibilidad de mujeres que están reivindicando la igualdad o haciendo no solamente la protesta, sino la propuesta de demandar más igualdad. Por ejemplo, va a haber en octubre el Congreso de Economía Feminista. Yo creo que eso también es importante, porque ahí se va a demostrar eso, que existe una visión feminista de la economía y que hay muchísima gente trabajando en ella, ¿no? Por otra parte, yo creo que es un tema también problemático. Yo he defendido mucho las cuotas y he defendido mucho, por ejemplo, eso, que tengamos ahora la ley electoral que obliga a poner el 60-40 en tramos de 5 en todas las candidaturas. Pero hay una deslegitimación tremenda, por una parte de la democracia en general, esto yo creo que no se nos escapa, la gente está muy desengañada de las instituciones de todo tipo, piensa que votar vale para poco, etcétera. Y luego hay, yo creo que una falacia de gente que reivindica las listas abiertas como si eso fuera más democrático que las listas cerradas, que son las que te permiten, porque ¿qué es una lista abierta? Por las del Senado, ¿no? Un partido puede presentar a 4 personas en su provincia para el Senado, pero luego cada ciudadano o ciudadana que vota pues tiene ahí 200 para elegir y puede coger a uno del partido 1, otro del partido 3 y no sé qué. Bueno, es que Bárcenas ha sido senador. Es decir, Bárcenas fue elegido en listas abiertas. Quiere decir que la gente no tiene un criterio, digamos, como de iluminación divina para saber qué candidato. Y en los países donde lo que funciona son las listas abiertas, el que tiene padrino se bautiza y el que no, no. Son conocidas la gente que se puede hacer campaña, que son famosos porque son poderosos en algún ámbito o porque se buscan un montón de patrocinadores para hacerse famosos durante la campaña electoral. Pero eso no es lo que autentifica la democracia. Ahora bien, junto con eso, yo también digo, tenemos que exigir a las mujeres y a los hombres que están en los cargos de representación, y especialmente a las mujeres, el que entiendan que tienen más responsabilidad que nunca. Es decir, que ahora hay tal... O sea, ese no nos representan. Yo cada vez que hay una manifestación y se grita tan fuerte, no nos representan ¿quién? Todos, todas las concejalas, los 68.000 concejales y concejales, independientemente del partido que sea. Yo, sinceramente, a los que yo voto, a mí sí me representan. Que tienen poco poder, que pueden torcer poco digamos, el rumbo de la historia, pero están con nosotros. Yo les veo en los mismos sitios a los que yo voy a manifestarme. Yo sé que se ponen al teléfono cuando les quieres plantear un problema o que asisten a un acto cuando tú le dices, oye, que queremos comunicaros lo que estamos pidiendo cara al 8 de marzo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hacer un trabajo, porque yo creo que si no, todo lo que hemos logrado, ese salto tan grande de tener, o sea, de pasar de tener un 8% a un 37% de mujeres en los ayuntamientos y en los parlamentos, pues parece que no vale absolutamente para nada, porque ni ellas ni ellos nos representan en absoluto, y yo creo que no es ese el problema. Y finalmente, bueno, pues insistiendo otra vez de que el feminismo tiene que estar en la calle, yo creo que el feminismo tiene un reto muy fuerte para decir que la desigualdad en general, la desigualdad social y la desigualdad de género, es falso que dinamicen la economía. Eso que los neoliberales dicen, si hay mucha desigualdad, la gente pues se motiva por ver a otro, ¿no? Entonces, si yo veo que otro gana mucho, pues quiero ser como él y eso me hace esforzarme mucho. Eso es falso.
estamos viendo con 6 millones de parados. Eso no es absolutamente ningún estímulo para ninguna faceta ni para ningún progreso de la economía. Es la exclusión de gente que tiene muchísimas potencialidades, que tiene muchísimo que decir, y además de que no cogemos el valor de lo que pueden aportar a la sociedad, encima son personas que tienen un trauma, porque es que el paro ya no es solamente los que estén desahuciados porque no pagan las hipotecas y tal, no, es que a una persona de 22 años, que a lo mejor no tiene muchas responsabilidades, pero decirle que no se le quiere para nada, que nadie quiere que aporte nada, es tremendo, eso es un trauma para toda tu biografía, ¿no? Entonces, es falso que la desigualdad dinamice la economía. Al contrario, la desigualdad dinamita la economía, porque impide que muchísima gente aporte lo que tiene que aportar. Nos pone muy difícil la otra gente el hacer repartos, porque eso, estamos como administrando la escasez, y sobre todo es que presenta una idea de la economía que es como una especie de competición, a ver quién puede echar a la cuneta a los demás, en vez de entender, oye, que a lo que aspiramos es a tener unas condiciones medianamente dignas de vida, no es un consumismo feroz. Yo no quiero tener el dinero de Bill Gates para nada, porque es que yo sé que aunque viviera 100 vidas no tendría tiempo de gastarlo. Hay que romper toda esa estructura, digamos, de lo que es realmente los deseos de las personas respecto a la riqueza, respecto a la economía, respecto al bienestar, respecto a las necesidades, que es necesario, que es superfluo, y todo eso hay que cambiarlo. Y hay mucho debate interno dentro del movimiento feminista, precisamente porque es un movimiento vivo, porque ha tenido una incorporación en los últimos 2 años de gente joven, que es gente bastante diferente en muchos aspectos, mucho más preparadas, por ejemplo, que nosotras, en idiomas, en estudios y tal, pero en cambio son gente que no tienen, como hemos tenido mi generación, una experiencia laboral desde que éramos pues de 16 o 18 años, ¿no? Estas chicas pueden llegar muy fácilmente a los 35, incluso a los 40, sin haber tenido nunca un empleo estable, ¿no? Entonces, ahí hay mucha dialéctica. Yo, por ejemplo, creo que tienen muchas cosas interesantes. El feminismo de 15M tiene cosas muy interesantes, sobre todo eso, que tienen muchísima inteligencia para hacer política, para la movilización en la calle y tal, ¿no? Pero, en cambio, yo no estoy de acuerdo con 2 cosas del 15M, y este debate lo tenemos constantemente. Uno, que no reivindican el empleo. Y yo creo que hay que seguir diciendo, el empleo es la principal forma de autonomía de todas las personas, y es la forma más igualitaria, que el empleo aliena, que las empresas te explotan, que los trabajos muchas veces son aburridísimos, que no te gusta madrugar. Todo eso es verdad, y por eso hay que luchar por mejorar las condiciones de trabajo. Pero lo que no hay que hacer es como la zorra y las uvas, es decir, que porque es muy difícil conseguir un empleo, pues ni siquiera intentarlo, y decir que hay formas de subsistir pues haciendo una cooperativa que de trueque, de que yo produzco tomates y tú me das ganchillo para hacerme un jersey, no sé qué. Bueno, algo de eso está bien, pero de eso solo no se come. Y luego, el otro tema en el que yo también difiero de estas chicas nuevas que están en el feminismo es respecto al Estado. Yo creo que el Estado es necesario, que el Estado ahora mismo está tomado por el neoliberalismo, que los que gobiernan no gobiernan nada más que para unos pocos, todo lo que queramos. Pero hay que tener elecciones, hay que tener impuestos, hay que tener servicios públicos. Y todo eso no se puede sustituir por esa pequeña cooperativa, por esa cosita que se hace en el barrio. O sea, es muy importante que exijamos un Estado democrático y que también luchemos por transformarlo, ¿no? El movimiento feminista solo no va a lograr salir de esta crisis. Es imprescindible que busque muy bien sus alianzas. Y yo creo que pues, medio las estamos buscando. Hay varias cosas ahora mismo de las que intentan aglutinar todo, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, la cumbre social, que es lo que han impulsado los sindicatos mayoritarios, Comisión y UGT, pero también muchísimos sindicatos minoritarios, porque yo creo que dentro de las más de 100 organizaciones que hay en la Cumbre Social hay sindicatos de todo lo habido, de guardias civiles, de los secretarios judiciales, de los que futbolistas, de todo este tipo de muchísimas cosas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, estamos bastantes organizaciones feministas. Nos cuesta, porque estas cosas que las organizan organizaciones tan grandes como los sindicatos, que tienen 1 millón de afiliados, pues tienen una cierta tendencia a jerarquizar las cosas y a decirnos, pues a ti te va a representar no sé quién. Oye, ¿y por qué no puedo yo votar quien me representa? Ah, es que tenemos que hacer unos equilibrios. O sea, cosas así te hacen, ¿no? Pero bueno, yo creo
que esa es una alternativa. Hay otras, por ejemplo, ahora la confluencia de mareas que se hizo el 23 de febrero, yo creo que también ha sido un experimento muy importante, con todo lo que las mareas, por ejemplo, cuanto más grandes son, como la marea, por ejemplo, de la sanidad, pues más difíciles son también de administrar, porque claro, tienen que hacer sus propios acuerdos, sus propios pactos, ¿no?, entre los médicos, que son muy elitistas, los auxiliares, que son los que se han movido antes, en fin, que todo eso, pero yo creo que sí que es muy importante que entendamos que nosotras solas no vamos a salir y que en los pactos tenemos que decir cuáles son nuestras prioridades, cuáles son, digamos, nuestros mínimos. No vamos a pactar nunca, ni vamos a participar en nadie que no respete unos mínimos de igualdad, que tolere la violencia de género o el acoso sexual o cualquiera de las formas de violencia contra las mujeres, pero a la vez también tenemos que escuchar y que también ser capaces un poco de digerir y de apoyar y de entender lo que están planteando otros movimientos, porque en la configuración de una alternativa al neoliberalismo actual hay que unir muchas manos, hay que unir muchos ojos, muchos puntos de vista, y el nuestro a mí me parece que es imprescindible, pero que no se basta solo. Nada más, gracias.